Bienvenido a un nuevo video. Este video es bastante interesante ya que vamos a estar viendo el unboxing o el desempaquetado del Echo Dot la cuarta generación. En el video anterior estuvimos viendo precisamente la generación 3. ¿Qué tal es este Echo Dot generación 3? ¿Cómo configurarlo? ¿Qué viene dentro de la caja? Te dejo una etiqueta por aquí o por acá si de pronto aún no lo has visto para que lo veas. Está bastante interesante. Pero en esta ocasión toca la generación número 4. Vamos a ver qué cambios trae en su diseño, en sus funciones y va a estar la verdad bastante interesante este video. Así que sin más, intro y comenzamos con este video. Gusto, mi nombre es Julián para los que aún no me conocen y te invito para que te suscribas aquí y hagas parte de esta familia que vamos con toda, creciendo poco a poco. Todos los enlaces de esos productos los vas a estar encontrando en la descripción, así que no vas a tener ningún problema para que los compres en Amazon. Es un precio muy económico y si vives en Estados Unidos tienes envío gratis, si vives en Latinoamérica tienes envío gratis. Yo en este caso estoy en Colombia, lo pedí desde Amazon Colombia. Llegó directamente de Estados Unidos, se demoró aproximadamente una semana, 2 semanas, tuvo envío gratis y no hubo ningún problema. Así que vamos a empezar. Dentro de su caja encontramos de que las diferencias entre la caja del 4 y la caja del 3 son bastantes por el tamaño. Después vamos a estar viendo un video completo acerca de las diferencias de estos dos dispositivos, pero a simple vista puedes notar de que son muy pero muy diferentes. Es casi un pedacito más, como un cuarto más de diferencia. Este dispositivo lo que tiene interesante es que dentro de su caja pues ya vemos unas primeras impresiones del Amazon la versión 4, del Echo Dot la versión 4 de cuarta generación. Y ya no es circular como su anterior generación, sino que ya es redondo, como si fuera una bolita. Entonces vamos a estar viendo, yo lo pedí en color azul y dentro de su caja tenemos por aquí el logo de Amazon, lo abrimos y tenemos primero que todo por acá una imagen que nos menciona de que necesitamos descargar la aplicación para utilizarlo y después conectar pues el dispositivo. Lo destapamos, aquí podemos ver el círculo, acá podemos ver el Echo Dot, vamos a sacarlo y aquí lo tenemos. Está bastante bonito, está muy interesante, muy bonito. Aquí lo vas a estar viendo precisamente en pantalla. Es muy diferente a la generación número 3, en este caso pues por el tamaño, lo circular. En la parte de arriba cuenta con botones, los cuales son para bajar, subir volumen, para presionar, o sea, activar directamente el dispositivo, el comando, el asistente de voz, y después tenemos uno que es para silenciar el micrófono, porque a veces pasa de que hablamos mucho la palabra Alexa, Alexa, Alexa y automáticamente pues se prende el asistente. Entonces es muy interesante este botón para silenciar el micrófono. Y tenemos en la parte de atrás por aquí dos entradas, una que sería para cargar el dispositivo y la otra que sería como auxiliar para conectar unos audífonos. Puedes conectar un plug de audio, conectarlo a un computador, a más dispositivos y no tener ningún problema. Vamos a quitarle entonces el protector. Vamos a quitarlo por acá y aquí lo tendríamos. Lo quitamos y este sería el protector. Vamos a dejarlo por aquí por un lado y acá ya lo tenemos. A primeras impresiones con el tema de calidad está muy bonito. El tema de calidad, diría yo, de construcción es muy parecido a la tercera generación. En este caso donde están los altavoces ya son como hacia la parte de arriba. Cambia muchísimo ya que la anterior generación pues es hacia los lados y esta va hacia la parte de arriba. Y la estructura se ve que es de muy buena calidad. En la parte de abajo también tiene como una pequeña goma. Algo que recomendaba yo es utilizarlo bajo una superficie de pronto de madera, algo plano. Algo que de pronto no se va a ensuciar mucho y estarlo limpiando pues para que vayan a funcionar por un largo tiempo. Entonces acá tenemos el Echo Dot, ya vamos a hablar a más detalle de qué más tenemos en la caja. Esta cajita que ves acá y aquí tenemos el cargador, ya vamos a estar viéndolo. Vamos a sacar esta cajita, acá viene el cargador y tenemos por acá dos manuales. Estos dos manuales, primero que todo este, que es de color azul, está súper lindo el color. Vemos de que acá es el manual como tal, aquí nos menciona pues todo, cómo se configura, cómo funciona. Está muy interesante. Si tienes alguna pregunta técnica o pregunta específica de qué preguntarle a Alexa, déjala en los comentarios que con mucho gusto sacaré el tiempo y lo contestaré.
Recuerda que también puedes seguirme en Instagram, TikTok y en Kuwait. Estamos subiendo contenido bastante interesante y ahí subimos muy buenos videos cortos para que sigas aprendiendo. Los enlaces te los dejo en la descripción. Y aquí encontramos una información importante. Acá seguramente pues está toda la documentación, tanto diferentes países, políticas de privacidad de Amazon, documentación y todo lo que necesitas saber acerca del dispositivo. Si te gusta leer, bienvenido sea, y acá tienes... ahí te puedes parar unos buenos minutos para leer. Si no te gusta leer, seguramente estás viendo el video para aprender mucho más. Bueno, no tenemos nada más en la caja, eso es todo. Ya la podemos retirar y eso sería todo con relación a la cajita. Recordar siempre guardarlas por garantía, por si llega a pasar algo, pues las vamos a tener allí disponibles. Con relación al cargador, es color blanco, a diferencia de la generación 3 que era color negro. Este es de 15.0 watts. En este caso sigue siendo lo mismo de voltaje que su anterior generación. Tenemos la marca también, aquí vemos el chulito de Amazon y tenemos la misma entrada que utilizamos para la generación número 3. Vamos a quitarle entonces acá la gomita, viene con la gomita para protegerlo. Vamos a retirársela y vamos a conectar el dispositivo. Una vez que lo hemos conectado, ya lo tenemos la punta y la conectamos directamente al dispositivo. Estas son las primeras impresiones. Una vez que lo conectamos, esperamos un momento, alumbró de color azul. Esperamos un momento a ver si nos dice algo. Él se demora aproximadamente, la generación 3 se demora unos 20 segundos en prender, promedio. Y este, vamos a ver, dicen que es mucho más rápido, vamos a estar visualizándolo. Me gusta mucho porque dicen que la potencia es más alta de audio, de la calidad de audio. Ya lo vamos a ver en unos momentos. Vamos a esperar que prenda y nos pida la configuración. Recordar siempre que para configurar correctamente el dispositivo necesitamos el celular con la aplicación de Alexa. Aquí ya nos prendió de color naranja, quiere decir que ya lo podemos configurar. Y apareció una música muy interesante. Hello, your device is ready for setup. Just follow the instructions in your Alexa app. Hola, vamos a empezar. Instala la app de Alexa y sigue las instrucciones. Bonjour. Votre appareil est prêt pour la configuration. Téléchargez l'application Alexa et suivez les instructions. Genial. Ahí te hablo en 3 idiomas, nos hablan 3 idiomas y necesitamos descargar la aplicación. Es fundamental para poderlo configurar. Está disponible tanto para iOS como también para Android. Es completamente gratuita y pesa muy poco. Son aproximadamente unos 100 megabytes, así que la podemos configurar. Los colores del dispositivo también tienen su lógica, no es que alumbre por alumbrar, sino que cada color pues representa algo. El azul por lo general es que está funcionando, nos está escuchando. El rojo es que no nos está escuchando, el micrófono directamente está apagado, como lo puedes ver en este momento. Aquí por ejemplo yo lo activo en rojo y no me escucha. Si lo desactivo, Alexa automáticamente pues alumbra azul. Entonces para configurarlo vas a estar viendo aquí todo lo que va a aparecer directamente en el dispositivo. Una vez que ya el Echo Dot esté en color naranja y aparezca la pestaña en la aplicación de ¿quieres configurar un dispositivo? Vamos a darle entonces que sí. Aquí esperamos un momento, activamos lo que es la ubicación, vamos a darle aquí en configuración para activarlo. Muy bien, buscando dispositivos, dice el dispositivo Echo Dot puede configurarse, listo, perfecto. Vamos a darle entonces continuar y ya se estaría conectando con el dispositivo. Algo interesante, ahí ya sonó y confirmó. Algo interesante es que tienes que conectar tu red Wi-Fi para poder verificar pues si hay actualizaciones y para que él funcione correctamente necesita una red Wi-Fi. Vamos a colocar entonces aquí la contraseña. Listo, le damos en conectar, esperamos un momento a que verifique si la contraseña es correcta y ya estamos un paso más cerca de tener el dispositivo funcionando. Algo que es interesante es que hay muchas funcionalidades del Amazon y a mí algo que me gusta muchísimo es que puedo configurar dispositivos independientes. Aquí por ejemplo ya está de color azul, nos confirma de que ya está listo. Y también directamente en el celular pues ya nos aparece la notificación. Aquí es muy importante lo siguiente, configuramos primero que todo el idioma. Si lo quieres en inglés está súper chévere, si manejas inglés es muy bueno porque hay muchas funcionalidades. En este caso lo voy a dejar en particular en español. Vamos a dejarlo aquí en español, puedes configurar español Estados Unidos, español España, no hay problema. Vamos a darle donde dice continuar y listo, ya lo teníamos entonces configurado. En la aplicación podemos nosotros descargar algo que se llaman skills. Y es muy interesante porque hace que no solo sean los comandos de Alexa, sino que también van a funcionar varios complementos.
Entonces puedes seleccionar, por ejemplo, descargar skills para el clima, descargar skills para ciertas funciones especiales de alguna plataforma, y es muy útil esto. Y es muy sencillo, aquí solamente pregúntale: Alexa, ¿qué hora es? Son las 9:46 de la noche. Perfecto, y en este momento son las 9:46 de la noche. Alexa, ¿cuál es el clima? En Bogotá, Colombia, hay 54 grados Fahrenheit con cielos nublados. El pronóstico de esta noche indica que el estado del tiempo no cambiará. Alexa, para. Muy bien, y así va a funcionar. Recuerda que tienes que configurarlo pues correctamente con la ubicación, la dirección, para que sacarle el mayor provecho. Algo que me gusta mucho de este dispositivo es de que suena un poco más duro de lo que he notado. Y directamente pues ahí está el botón, tú le puedes decir: Alexa, sube el volumen al 10. Y listo, ahí ya está el volumen al 10%. Alexa, cuéntame un chiste. ¿Cuál es el colmo de un asesino? No poder matar el tiempo. Hay chistes que son buenos, hay chistes que son muy malos, y a veces tiene muy buen sentido del humor Alexa. Entonces, la verdad es que está bastante interesante. Si quieres aprender más acerca de todo lo que tenga que ver con tecnología, marketing digital, no olvides suscribirte a mi canal. Voy a subir contenido bastante interesante frecuentemente para poder seguir creciendo en esta comunidad. Te agradecería muchísimo si aún no lo has hecho para que te suscribas. También puedes unirte como miembro a este canal de YouTube. En la parte de abajo encontrarás el enlace, y recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Si te gustaría de que hiciera un sorteo para que te pudieras ganar una Alexa, déjame en los comentarios, y también escríbeme a mi Instagram de que estás interesado, y con mucho gusto muy pronto prepararemos un concurso para de pronto sortear uno de estos. Espero que tengas un excelente día. Gracias por ver el video. ¡Nos vemos!